Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Nutrición y Deporte. Yo soy Ernesto Solís, encargado del área audiovisual aquí en la Dirección General del Deporte Universitario, y una vez más estoy feliz y orgulloso de estar con Rebeca Camacho. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto. Qué Muy a gusto yo gusto, también. qué gusto volver a verle. Hoy nos va a platicar los errores más comunes, más frecuentes al momento de alimentarnos. ¿Es correcto? Claro, A ver, sí. cuéntenos así, poquito antes de empezar, Ajá. ¿qué nos trae? Sí. Hay muchas veces, pues nos alimentamos de más o de menos, que es básicamente lo que vamos a estar platicando, que nos alimentamos de más, o sea, de más de algunas cosas, de menos de otras cosas, y esto va a estar relacionado con algún problema de la salud. Y el que lo tengamos relacionado con un problema de la salud, pues a largo plazo puede ser grave, ¿no? Entonces, por eso es la idea de hablar de estos errores, pero para buscar maneras de intentar prevenirlos. Excelente. Pues bueno, aquí a toda nuestra audiencia, a toda nuestra comunidad universitaria, hago la invitación para que nos cuente cuál considera que es pues su peor error al momento de alimentarse. Así que pues adelante licenciada, por favor, es todo suyo esta transmisión. Empezamos entonces con estos errores alimentarios y que les decía, sí los vamos a relacionar con enfermedades. Hay más errores, obviamente, pero vamos a ver así como que los más frecuentes y sobre todo lo que quise poner aquí son algunos de los que yo he encontrado en los deportistas, sí, en los deportistas universitarios, para que no nadie crea que se siente ventaneado. Voy a hablar de deportistas de hace 25 años, yo tengo 30 años aquí en la UNAM, entonces entrevistando deportistas, o sea que esa es parte de lo primero que hago cuando evalúo la nutrición de una persona, lo entrevisto qué es lo que come y entonces de ahí pues sé cuáles son los errores o algunos de los errores más frecuentes, pero insisto, voy a hablar de personas de hace 25 años o del primo de una amiga para que no nadie se sienta aludido. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Hablaré, bueno, vamos a recordar unos cuantos conceptos, pero muy rapidito. Y los errores alimentarios más comunes en los deportistas y después puntos claves de una alimentación saludable, o sea, cómo corregir estos errores. Entonces, recordando conceptos, pues, si se acuerdan, la definición de alimentos nos decía que alimentos son el vehículo mediante el cual el ser humano adquiere los nutrimentos necesarios para la vida, ¿no? Aquí está el alimento, es el vehículo, ahí van los nutrimentos dentro del alimento y llegan al organismo humano. Y los nutrimentos, pues hay más de 80 nutrimentos, son prótidos, glúcidos o hidratos de carbono, agua, minerales, vitaminas y lípidos o grasas. Y los nutrimentos sabemos que son sustancias que provienen de la dieta y que juegan uno o más papeles metabólicos, que recordando rápidamente los papeles metabólicos es que nos pueden dar energía para el movimiento o aún cuando no nos movemos necesitamos energía para que late el corazón y mover los músculos de la respiración. Pueden ser material de construcción para nuestras células y tejidos, para los huesos, o pueden llevar a cabo diversas reacciones como por ejemplo las vitaminas no nos dan energía, pero permiten que obtengamos energía de los hidratos de carbono y de los lípidos. Entonces, esos son los papeles metabólicos de los nutrimentos. Ahora, todos los nutrimentos son importantes. A veces pensamos que las proteínas son lo más importante o algún nutrimento es más importante, pero no todos son importantes. Y el desequilibrio en la ingestión de algunos, o sea, tenemos que comerlos en ciertas cantidades, porque cuando comemos, por ejemplo, muchos lípidos, muy pocos glúcidos, muchísimos minerales, todo esto nos puede acarrear problemas a la salud. Entonces, eso es lo que vamos a estar mencionando aquí. Los errores alimentarios, entonces nacen de un desequilibrio, sobre todo de los nutrimentos, pero que pues esto va a ser a través de los alimentos y que con el tiempo, si esto persiste, digo, porque algunas cosas a lo mejor pueden pasar un día, pueden pasar 2 días, pero cuando esto es cotidiano, muy cotidiano, va a hacer que se haga un problema importante para la salud. Y como les decía, aún este problema
se puede presentar en los deportistas y entonces voy a mencionar cuáles de ellos he encontrado más frecuentemente en los deportistas. Ajá, que no es porque sean deportistas, sino porque son seres humanos y que entonces también llegan a cometer alguno de estos errores alimentarios. Entonces, bueno, tenemos que los errores alimentarios pueden ser por exceso, y que los errores alimentarios por exceso casi siempre lo que nos van a ocasionar son diabetes mellitus, obesidad, gota, dislipidemias, cardiopatías y cáncer, algunos tipos de cáncer. Y los errores alimentarios por deficiencia o por carencia, o sea que no comemos completo todo lo que necesitamos o algunas partes, algunos nutrimentos de los que necesitamos, nos pueden ocasionar osteoporosis, gastritis, colitis, otra vez cáncer, algunos tipos de cáncer, desnutrición y anemia. Bien, entonces gastritis. ¿Qué errores alimentarios nos van a causar la gastritis? Pues son varios, pero aquí menciono tres importantes. Uno, el desorden en el horario de comida, o sea, no tener un horario fijo para comer. Eso va a hacer que se favorezca la gastritis porque el organismo va a estar secretando el ácido gástrico, los jugos gástricos en diferentes momentos del día y entonces esto va a estar dañando o erosionando la mucosa de nuestro estómago. Saltarse comidas también, si ya estamos habituados a desayunar, a un almuerzo a las 11, pero a veces no lo saltamos, si no, no lo comemos, entonces el organismo otra vez ya está acostumbrado a las 11 secretar jugos gástricos y cuando no llega la comida, pues entonces se irrita la mucosa gástrica. Excesiva ingestión de irritantes, sustancias irritantes que vienen en los alimentos, como sería la cafeína, el chile, que pues nosotros somos muy adictos a comer chile, bebidas alcohólicas también son irritantes, y las bebidas carbonatadas, o sea, los refrescos. Lo dejé como bebidas carbonatadas para recordar que se les llama bebidas carbonatadas porque tienen burbujas, y lo que son las burbujas es ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico de las burbujas de los refrescos es lo que nos va a estar irritando mucho la mucosa gástrica y por eso pues también nos puede causar problemas de gastritis. Aquí del lado derecho de la imagen pongo otros factores que tienen que ver, que es el sedentarismo, el tabaquismo, fumar también irrita, y el estrés emocional. Sabemos que el estrés emocional, muchas veces cuando estamos estresados también secretamos jugos gástricos y esto nos va a estar dañando, ¿no? Y más si no hemos comido, si estábamos muy ocupados y no comimos y estamos estresados, pues ahí se junta todo para que se dañe la mucosa de nuestro estómago. Y el sedentarismo, aquí nada más se los hago notar, que vean que va a estar apareciendo en rojo para tomarlo en cuenta. Ok, estos errores se presentan, la gastritis en deportistas, sí he visto que se presente con frecuencia. Muchos deportistas tienen gastritis ya diagnosticada o simplemente refieren los síntomas de la gastritis cuando vienen a la evaluación o cuando vienen a la consulta de nutrición, porque pues tienen estos desórdenes en el horario, se saltan las comidas o consumen muchos de estos irritantes de los que ya habíamos mencionado. Entonces, el problema de gastritis y estos errores alimentarios es un problema que encontramos cotidianamente en los deportistas. Padecimientos del colon, como por ejemplo el estreñimiento y otros problemas que a veces son más severos, ¿no? Pero el estreñimiento, que es uno de los padecimientos del colon más frecuente, pues va a estar muy relacionado con consumir poca fibra o poca agua, o las dos cosas, poca fibra y poca agua, con un alto consumo de carnes, o sea, cuando este es excesivo, y porque muchas veces quien consume un alto consumo de carnes no consume alimentos que tengan fibra, y también el consumo de bebidas carbonatadas. Cuando me dicen es que tengo colitis, digamos, colitis ya diagnosticada, que es inflamación de su colon, muchas veces se les resuelve en gran medida si dejan las bebidas carbonatadas o los refrescos otra vez por las burbujas. Las burbujas logran irritar tanto estómago como colon. Entonces, el evitarlas, pues va a ser una solución, ¿no? Todo lo que tiene estas burbujas.
Otros factores van a ser el sedentarismo y la herencia. Y esto pues también se va a presentar en los deportistas porque, por ejemplo, muchos deportes de fuerza pues van a tener un alto consumo de carnes y a veces por comerse las carnes se olvidan de comer otros alimentos como frutas y verduras que son los que nos van a dar la fibra, ¿no? Entonces tienen dietas con poca fibra y el agua es un problema porque muchos deportistas, esto sí me lo he encontrado, no toman todo el agua que deberían, ¿no? Les falta agua en la dieta y entonces tienen estreñimiento. Y a veces el estreñimiento se resuelve simplemente tomando agua. ¿Y por qué es importante en el deporte? Pues porque tienen pérdidas mayor, a través del sudor, pérdidas mayores de agua, perdón, y esto les lleva a que necesiten pues beber más agua de la población no deportista, ¿no? Entonces, sí tienen a veces un bajo consumo de agua porque tienen mayores pérdidas y entonces les va a llevar a padecimientos del colon. La osteoporosis, que la osteoporosis pues es pérdida de calcio en los huesos, ¿no? De tejido de calcio en los huesos y que los hace unos huesos frágiles que se van a romper. Esto, los errores alimentarios, pues muchas veces es no tomar leche y derivados que, como les he mencionado en otras ocasiones, son nuestra principal fuente de calcio, o no comer otros alimentos que también nos aportan calcio, como las sardinas o los charales, que nos aportan calcio en gran medida, ¿no? El amaranto también nos aporta calcio en gran medida, pero hay que comer mucho amaranto, no alcanza con media alegría para cubrir nuestros requerimientos de calcio, pero no consumir estos alimentos pues nos puede llevar a la osteoporosis por una falta de calcio. Las dietas de reducción erróneas también, sobre todo cuando son extremas, ¿no? Cuando son de que te alimentas de puros jugos, de pura sopa, por una semana, por 2 semanas, todas estas dietas que son extremas y que son erróneas, casi siempre las que son de un solo alimento, un solo grupo de alimentos, pues va a llevar también a presentar osteoporosis o un alto consumo de cafeína. La cafeína inhibe hasta cierta medida que el calcio se fije en los huesos. Entonces, un alto consumo de cafeína, que estamos hablando de más de 3 tazas de café, va a hacer que impedir que se fije el calcio en los huesos y va a ser un problema para la salud. La cafeína, recordar que no nada más viene en el café, también viene en los refrescos de cola o en las bebidas llamadas energizantes, como el Red Bull y todas estas, también traen cafeína. Entonces, pues hay que estarlo revisando. Otros factores serían el sedentarismo, porque el ejercicio, el movimiento, nos hace fijar calcio en los huesos. Entonces, una persona que no se mueve, que está todo el día sentada, también eso le favorece que no fije calcio en sus huesos, no se necesita mover. Herencia y delgadez extrema, ¿no? Entre otros factores. Hay más, pero pues les pongo ahí unos pocos para que los tengamos, pero pues vean que aparece otra vez el sedentarismo. Y esto sí se presenta en los deportistas, o sea, en la literatura, sobre todo, muchas veces se presenta, por ejemplo, en gimnastas, se ha presentado, porque llevan dietas de reducción muy, muy bajas, ¿no? Como es un deporte de apreciación, llevan dietas de reducción muy bajas, a veces erróneas, y la exigencia del deporte les pide pues estar muy magras, tener la menor grasa posible, y esto favorece ahí que haya incluso alteraciones en la producción hormonal, y entonces las hormonas, los estrógenos también ayudan a fijar el calcio, y se puede presentar osteoporosis, ¿no? En deportistas, y pasa que se les rompe un hueso. Una vez tuve una deportista, hace años, hace como 25 años, una gimnasta, que llegó ahí con una pequeña fractura en el tobillo, y le pregunté, bueno, ¿te caíste, no? Yo dije, dio un salto espectacular y se cayó. Y me dijo que no, fue al bajar un escalón. Y eso es frecuente cuando se presenta osteoporosis, ¿no? Obviamente no, yo no hago ese diagnóstico,
pero pues ya sí, digo porque eso le corresponde al médico, pero sí tenía ya un problema ahí. Entonces, pues es importante que también el deportista esté consumiendo alimentos que le aportan calcio, como la leche o los quesos o el yogurt, o les decía las sardinas, los charales y pues el amaranto, que es de lo que más aporta calcio. La anemia. La anemia no puse imagen de no deportistas porque pues sí se presenta también, ¿no? Pero se puede presentar más en los deportistas. Ahora hay muchos tipos de anemia. Hay algo que se llama anemia del deportista, que no es de eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de anemia ferropénica, que es por deficiencia de hierro, o sea, porque le falta el hierro. De hecho, mi tesis de licenciatura hace 30 años fue de incidencia de anemia en deportistas comparado con la población normal, y entonces pues sí se vio que los deportistas había una mayor presencia de anemia que lo que era en la población normal. Y esto pues está muy relacionado con dietas de reducción erróneas, ¿sí? Con dietas vegetarianas o dietas veganas. Casi siempre un vegetariano o vegano es frecuente que tenga una concentración baja de hemoglobina, entonces tienen que estarlo vigilando. No digo que no estoy en contra, así que no sea que sea lo peor del mundo, no, pero tienen que vigilar su hemoglobina y si es necesario, pues tomar suplementos, ya que los alimentos que nos aportan hierro son básicamente las carnes y el huevo. Son nuestras mejores fuentes de hierro, todas las carnes y el huevo. Bueno, el hígado, la moronga, a quien le gusta comerla, todas estas son fuentes de hierro, pero son de origen animal. Entonces es frecuente que en el vegetariano o el vegano se pueda presentar anemia, hay que estarlo vigilando y si es necesario, pues tomar, que lo más probable es que sea necesario, tomar un suplemento de hierro, pero debe ser bajo prescripción médica o del nutriólogo que lo esté vigilando, no tomárselo así nada más. Pero como experiencia en el deporte, hace como 25 años también llegaron un grupo de taekwondoines, mujeres, a evaluarse. Yo las entrevisté a todas y a evaluarse aquí en la evaluación morfofuncional. Eran de una FES y eran como 6, 7, no me acuerdo exactamente, pero todas estaban anémicas y con anemia importante, o sea, con valores de 11 de hemoglobina. Y entonces, pues sí es un problema que se puede presentar. Y sus dietas, pues eran muy, muy, muy bajas. Una consumía 1000 kilocalorías al día y la que más comía era 1600 kilocalorías al día. Entonces, con estos deportes donde las categorías son por peso, pues es muy frecuente que los deportistas se sometan a dietas, pero a veces son a dietas erróneas para bajar de peso, ¿no? Incluso a veces quieren llegar a otra categoría que no es la de ellos, que humanamente sea posible estar en esa otra categoría, y entonces se someten a dietas muy bajas. Este grupo en aquella ocasión, les digo, fue hace 25 años, no ha vuelto a pasar algo así, pero casualmente todos estaban anémicas, y entonces fue pues un problema, obviamente, estar hablando con ellas, y el problema fue que llegaron ya próximas a las competencias, entonces así de momento subirle mucho la dieta pues no se podía, pero obviamente se les subió hasta una dieta saludable para que empezaran a comer más, ¿no? Pero digo, eran próximas a las competencias, entonces tenían que dar el peso, por eso era así como que problemático subirle de momento mucho la dieta, pero sí se llega a presentar. Es más común en las mujeres por las pérdidas menstruales, o sea, necesitan más hierro, eso ya lo había mencionado, pero sí me he encontrado también deportistas varones con deficiencia de hierro, ¿no? Y todo el caso de uno, igual porque se había hecho vegetariano, toda su familia se habían hecho vegetarianos, llevaba un año y tenía ya una anemia ferropénica, y él vino porque él quería pues tomar complementos de creatina para tener energía y no sé qué, cuando lo que necesitaba pues era comer bien para cubrir o tomar un suplemento para cubrir sus requerimientos de hierro y que dejara de tener esa falta de aire, ¿no? Que tenía con el ejercicio. Ok, también la vitamina C es importante, que pues ese no es problema para un vegetariano porque comen frutas y verduras y tienen mucha vitamina C, pero las dietas en las que sí se come mucho hierro, pero se come poca
pocas frutas. Por ejemplo, hay quienes les tienen miedo también a las frutas porque creen erróneamente que son azúcar y cosas así. Entonces la dieta es pobre en frutas, es pobre en vitamina C y también puede presentar una mala absorción de hierro y por lo tanto presentar anemia. La gota, que aquí más que gota, vamos a hablar del ácido úrico elevado. Ajá. La gota es la acumulación del ácido úrico en las articulaciones, sobre todo en la articulación del pie, del dedo gordo del pie, pero no se presenta tanto en deportistas, sin embargo, sí lo que es el ácido úrico elevado. El ácido úrico elevado, entonces, se va a dar a partir de un alto consumo de purinas. Las purinas son sustancias que vienen dentro de las células, de los alimentos que tienen células, que están formados de células como la carne, que son células. Entonces ahí vienen las purinas. Y dentro de, por ejemplo, las leguminosas, que también son células, ahí vienen las purinas. Y esto a veces se confunde porque creen, como también son alimentos que tienen proteínas, creen que está relacionado simplemente con las proteínas, y no. La leche y sus derivados, como no son células, la leche es una secreción que no está formada de células, entonces tiene proteínas, pero no tiene purinas ni sus derivados. Entonces, un alto consumo de purinas, que pues, es un alto consumo de carnes, básicamente, va a elevar el ácido úrico, porque se forma a partir de las purinas dentro del organismo. Se utilizan las purinas y se produce como metabolito de desecho ácido úrico. Y se tiene que eliminar a través de la orina. Entonces, beber poca agua hace que no se pueda eliminar el ácido úrico, se concentra en la sangre y va y se acumula en las articulaciones. Entonces, una alta ingestión de alcohol también puede favorecer que se acumule el ácido úrico, porque favorece más la diuresis, o sea, estar orinando, y entonces deshidrata a la persona, y si no hay suficiente agua, y entonces se va a acumular el ácido úrico. Entonces, beber poca agua, el alcohol, y sobre todo la cerveza. Por eso puse ahí la imagen de la cerveza, porque la cerveza, a la hora que se prepara, se machacan la cebada y se salen las purinas que estaban dentro de ahí, de las células de las que está formada la cebada. A la hora de machacarla salen las purinas, se retira todo lo demás, pero las purinas, como están disueltas y son microscópicas, pues se quedan dentro de la cerveza. Entonces la cerveza también tiene purinas, aunque ya no está hecha de células, ¿no? Pero se le quedan ahí las purinas. Entonces todo eso va a hacer que se eleve el ácido úrico. Y esto en los deportistas sí se presenta, porque pues tenemos a veces un mayor consumo de carnes y, como les decía, beber poca agua. Muchos deportistas, pongo la imagen de un jugador de fútbol americano porque, bueno, comen más carne porque su deporte es de fuerza, pero sobre todo, si recuerdan, cuando platicamos de la deshidratación, por todo el equipo que traen, el casco, los shoulders, los nitros, bueno, todo lo que traen ahí en su equipo, hace que suden más. Y como van a sudar más, pues necesitan tomar más agua. Sudan tanto como un maratonista. Ajá. Entonces, necesitan beber mucho más agua, y si no beben agua y comen más alimentos que nos aportan purinas, pues pueden presentar ácido úrico elevado. Entonces, pues obviamente ahí la primera solución pues va a ser beber más agua, beber todo el agua que necesitan de acuerdo al deporte que practican, ¿no? Y si se llega a presentar en el deporte este ácido úrico elevado, sí se llega a presentar. La diabetes, no puse imagen de deportista porque no es algo que se presente, o sea, básicamente va a ser más la herencia, el sedentarismo y la obesidad lo que se va a presentar, lo que va a causar la diabetes. Y dentro de los errores alimentarios, pues comer muchos azúcares, muchas grasas, dietas hiperenergéticas, ¿no? O sea, comer mucha más energía de la que yo necesito, que me lleva a la obesidad. Y si tengo herencia para la diabetes, soy sedentario, pues lo más probable es que me dé diabetes en algún momento de la vida, ¿no? Entonces, esto les digo, no se presenta en los deportistas. Ahora, pues hay que cuidar todo esto de todas formas, porque a lo mejor decimos, es que tengo la herencia, ¿no? Sí, pero no es lo mismo si a uno le da diabetes a los 50 años o si le da diabetes a los 80 años, ¿no? Esa es una gran diferencia
que tenemos un gran periodo de nuestra vida donde vamos a llevar una diferente calidad de vida. Entonces, lo mejor, si igual tenemos la herencia, pero nos da hasta los 80 años, pues mejor, ¿no? Y no como se está presentando, cada vez la diabetes se está presentando en el país, no en deportistas, sino en las personas en general, en edades más tempranas. Entonces es algo que hay que estar vigilando. La obesidad, pues los errores alimentarios yo creo que nos quedan claros, dietas energéticas, comer de más, excesivo consumo de alcohol, el alcohol engorda, todas las bebidas alcohólicas mientras tengan alcohol engordan, el alcohol nos da 7 kilocalorías por gramo, entonces pues es más, por ejemplo, un hidrato de carbono nos da 4, una proteína nos da 4, es más que estos, ¿no? Y excesivo consumo de productos chatarra, pues todo esto nos va a llevar a la obesidad. El sedentarismo, otra vez, va a influir muchísimo y la herencia, ¿no? Y en el deporte casi no se da obesidad, obviamente, por todas las horas de entrenamiento que sean. Claro, aquí en el sumo, pues es una ventaja, cierta cantidad de peso, incluida la grasa, este, pero estoy hablando de, para ellos, bueno, siempre van a tener dietas hiperenergéticas porque lo que quieren es acumular peso y grasa, pero en el deportista puede llevarse porque llevan dietas hiperenergéticas no acordes con las necesidades del ejercicio realizado, ¿no? Esto quiere decir que a veces están comiendo más, porque a lo mejor les falta información que el ejercicio realizado, o porque como ahorita, por ejemplo, con la pandemia, pues dejaron de hacer el ejercicio, 4 horas de entrenamiento que tenían, se redujeron a 1 hora y entonces pues tienen que modificar su alimentación para comer menos porque pues no pueden comer como cuando entrenaban más horas al día, ¿no? Y también hay algo que no es un sobrepeso real, sino que en el deporte, generalmente la mayoría de los deportes van a requerir un porcentaje de grasa menor de lo que se le requiere a una persona no deportista, ¿sí? Entonces, o sea, lo que se requiere para la salud es un valor y lo que se requiere para un deportista casi siempre es menor a eso, por diferentes causas. Y entonces, puede, aún haciendo deporte, a lo mejor estar comiendo un poco de más, ¿no? E insisto, si no es, si no lo tienen algo planeado. Entonces, lo mejor es que acudan, pues con un nutriólogo para que sí les ayude a llevar una dieta de acuerdo a lo que están realmente realizando. Porque recordar que las dietas de reducción para, les digo yo, para las señoras con niño, no puede ser esa la dieta de reducción para un deportista, ¿no? Las dietas para deportistas se deben de hacer específicamente, por decirles un ejemplo, yo he tenido remeros con dietas de reducción de 3,000 kilocalorías, ¿no? Una dieta de 3,000 kilocalorías engorda a cualquiera, pero o por la cantidad de ejercicio que realizan, pues 3,000 era una dieta de reducción, ¿no? Para estos remeros. Entonces, esto sí, pues hay que vigilarlo y a veces, pues sí, comen un poco más de productos chatarra no recomendables, ¿no? Y eso puede llevar a sobrepeso. Hipertensión, errores alimentarios, un alto consumo de sal y de alimentos con alto contenido de colesterol, grasas saturadas, beber poca agua, pocas frutas y verduras. Todo esto nos lleva a la hipertensión. El sedentarismo también, la herencia, la obesidad, el tabaquismo. Si ven, ahí se van juntando otros factores como la obesidad que ya vimos y el estrés emocional, ¿no? Y el tabaquismo pues no es tampoco tan frecuente, por ejemplo, en los deportistas. Aquí les dejo el dato, el tabaco mata 5 millones de personas al año de forma directa y no es tan frecuente, pero sí tuve un caso de un deportista que era hipertenso y no podía dejar de fumar. Pero igual fue hace muchos años y es el único caso así que yo recuerdo. Pero la hipertensión sí se puede presentar también en los deportistas, es algo silencioso, entonces por eso les conviene estarse evaluando, venir a su evaluación morfofuncional para ver que no haya este problema de salud, porque es algo silencioso y que sí me he llegado a encontrar
en los deportistas. Y los errores alimentarios pues siguen siendo lo mismo, un alto consumo de sal, entonces tanto en alimentos como porque agarramos el salero y le ponemos sal a todo antes de probarlo, alimentos con alto contenido de colesterol, grasas saturadas, beber poca agua, pocas frutas y verduras. Y esto sí se llega a presentar. Y enfermedad cardiovascular, pues ingerir muchas grasas saturadas y de origen animal, o sea, colesterol, que incluyan colesterol, comer mucha sal, comer poca fibra, pocas frutas y verduras. Si ven, se repiten ahí los errores, se van repitiendo. Entonces, ahorita que lleguemos a pues cómo solucionarlos, pues muchos va a ser, no los vamos a estar repitiendo por enfermedad, sino que en general vamos a decir cuáles son los errores que nos van a ayudar. Y otros factores, aquí también si ven, se suma todo lo demás, herencia, tabaquismo, alcohol, hipertensión, diabetes, obesidad, estrés emocional. Todo esto tiene que ver con enfermedad cardiovascular. Y entonces, pues si empezamos a presentar de lo anterior, pues siempre nos va a predisponer para presentar alguna enfermedad cardiovascular. Eso tampoco se va a presentar, no es tan frecuente, pues en el deportista así como tal. Y entonces, pues vamos a pasar a la siguiente fase, ¿no? Que es comer bien, va a ser igual a vivir sano. Entonces vamos a ver qué alimentos hay que quitar y qué alimentos más o menos hay que dejar. O quitar o moderar, ¿no? Porque no es quitarlos del todo. Entonces tenemos soluciones a los errores alimentarios que aquí les pongo nada más esto, no hay alimentos buenos o malos, ¿no? Lo que podríamos calificar como inadecuados son los hábitos, o sea, las cantidades, qué tanto como de este alimento, qué tanto consumo. Recuerden que los productos chatarra no se llaman alimentos, por eso les llamamos productos, porque no caen en la definición de alimentos, y es mejor llamarlos productos, pero dentro de los alimentos, bueno, pues intentamos que no sean buenos y malos. Sin embargo, así los vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los recomendados, no? ¿Cuáles son más recomendados entonces los alimentos para consumir? Pues en primer lugar, pues alimentos que aportan hidratos de carbono saludables, porque muchas veces les tenemos miedo a los hidratos de carbono porque creemos que nos van a causar problemas de salud y se van abandonando el consumo de estos, que serían las frutas, las verduras, los cereales integrales y las leguminosas. Esto incluso con la diabetes, ¿no? A veces al diabético le quitan todo, le dicen todos los hidratos de carbono hay que quitarlos y realmente no. La dieta del diabético puede tener frutas, verduras, cereales integrales y leguminosas, o sea, hidratos de carbono. Va a ser importante, como les había dicho, pues la cantidad de lo que comemos, ¿no? Pero no se deben de quitar nunca de la dieta. Entonces, comer hidratos de carbono saludables. Alimentos ricos en fibra. Esto veíamos que nos va a ayudar mucho para el colon. Bueno, la fibra alimentaria incluye todas las partes de los alimentos vegetales que el cuerpo no puede digerir o absorber. La fibra favorece el buen funcionamiento intestinal, evitando el estreñimiento. Y entonces ahí evitándonos también la colitis, porque cuando hay estreñimiento se estancan ahí los alimentos ya por digerir o las heces fecales, y eso favorece que se inflame más el colon, entonces hay más colitis, ayuda a controlar la glucemia, o sea, la concentración de glucosa en sangre, nos ayuda a que baje esa concentración de glucosa en sangre. Les había mencionado de esto tanto del nopal como de la avena, que hay estudios que ayudan a bajar la concentración de glucosa y la de colesterol en sangre con estos dos alimentos, y entonces hay que consumirlos con frecuencia. Hay otros alimentos que también son ricos en fibra, como serían todas las verduras, todas las frutas, con cáscara o sin cáscara, pero por eso es mejor no tomarlas en jugo, porque luego en jugo perdemos la fibra. Entonces las frutas que se mastiquen, las leguminosas, que son frijoles, garbanzos, habas o lentejas, y los cereales integrales es lo que nos va a dar fibra, ¿no? Porque muchos cereales, si cuando se refinó mucho la harina, pues ya no va a tener la fibra. Entonces buscar cereales integrales como la tortilla de maíz, por ejemplo, la tortilla de maíz es un cereal integral, ¿no? Aunque no se anuncia así, pues es integral la tortilla de maíz y nos va a aportar fibra.
Alimentos con antioxidantes, que tuvimos una plática de eso. La ingestión habitual de sustancias con actividad antioxidante se relaciona con la disminución de la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Eso nos dice, ahí les puse abajo la página de enfermedades cardiovasculares de Estados Unidos. Ahorita se me olvida el nombre. Y entonces nos favorece, nos dice mucho, tiene una infografía que dice que hay que poner color a la dieta y se refiere a comer todas estas frutas y verduras que nos dan color y que ya habíamos visto que nos daban antioxidantes, ¿no? Un plan de alimentación saludable, nos dice la página de la Asociación del Corazón de Estados Unidos, dice un plan de alimentación saludable lleno de frutas y verduras puede ayudar a reducir el riesgo de muchas afecciones de salud graves y crónicas, como las enfermedades cardíacas, la obesidad, la presión arterial alta, la diabetes y algunos tipos de cáncer, ¿no? Todo lo que ya estuvimos mencionando y son esenciales también para la salud diaria, ¿no? No nada más para prevenir enfermedades, sino para la salud diaria. Y entonces, pues ya vimos la plática de antioxidantes, que básicamente teníamos la vitamina A, la C, la E, los betacarotenos, que estos de acá los vamos a encontrar en frutas y verduras, estos también, estos en alimentos de origen animal, básicamente, la A básicamente en la leche y sus derivados, la E también en la cascarilla de los cereales, etcétera, ¿no? Ya habíamos visto una plática de esto, de antioxidantes, y si no, pues ahí revísenla para que ya les diga exactamente dónde están todos estos alimentos. Estos antioxidantes, en qué alimentos están, perdón. Las grasas buenas, también hay que recordar, los alimentos que contienen grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas pueden ayudarnos a mejorar las dislipidemias, o sea, los desórdenes de colesterol alto en la sangre o triglicéridos altos en la sangre. Esos podemos tener el aguacate, que nos aporta ácido oleico y vitamina E, las oleaginosas, los aceites vegetales, pero hay que recordar que no se puede exagerar, ¿no? Porque siguen siendo grasas, son grasas buenas, pero no podemos decir, es que si es aguacate, me como el aguacate entero, ¿no? En este país que somos el primer productor de aguacate mundial, pues obviamente que sí queremos comernos todo el aguacate que queramos y pues tampoco se puede. Sí hay que comer grasas buenas, pero no hay que exagerar. El pescado es saludable para el corazón, comer pescado saludable para el corazón al menos 2 veces por semana, ya lo habíamos mencionado. El salmón, la caballa, el atún y las sardinas son ricos en ácidos grasos omega 3 que pueden prevenir las enfermedades cardíacas, evitar el pescado frito y el pescado con altos niveles de mercurio como la caballa gigante. También se ha hablado del atún que puede estar contaminado con mercurio. Puede o no puede, y esto no quiere decir que todo el atún está contaminado, no, pero que podría estar. Entonces, la recomendación en general es, según las fuentes que consulten, de 2 a 3 latas de atún, no más de 2 a 3 latas de atún por semana hay que consumir, ¿no? Para evitar si tuvieran una posible contaminación con mercurio. Pero bueno, pues 2 nos da muy buena opción para consumir pescado. Elegir carnes bajas en grasa, esto es buscar más los cortes bajos en grasas, como el lomo, el pedir maciza en lugar de otras, de las otras carnes. Las aves sin piel, obviamente cuando les quitamos la piel pierden toda la grasa. Los pescados, pues en general son bajos en grasa y los que tienen grasa son grasas buenas. Comer la cantidad, esto es importante para el deportista, comer la cantidad de carne que requiere de acuerdo a sus necesidades, edad, deporte, etcétera, porque muchas veces comen más carne de la recomendable, ¿no? Esto es porque creen que pues la carne va a ser la base de todo y no, necesitan comer de todo lo demás. A veces les faltan cereales para permitir que esa carne se aproveche para construir músculo y los cereales le den energía para el deporte. Entonces sí es muy importante el tener, como les decía desde un principio, el equilibrio. Y el deportista, aunque sí debe comer algunos deportes más carne que la población en general, pues tiene que tener también la cantidad necesaria y no estar comiendo de más. Alimentos a evitar, pues tenemos lo que ya sabemos, los productos chatarra, los azúcares, que cuando hablo de azúcar blanca o azúcar morena, el mascabado, el piloncillo, la miel, que es natural, pero también hay que controlar su consumo, el chocolate en polvo, la mermelada, la cajeta,
golosinas y bebidas gaseosas. Todo esto que vemos ahí en la imagen, pues son innecesarios, les he dicho muchas veces, salvo la miel, todo lo demás ni siquiera existe en la naturaleza, sino que nosotros los fabricamos para darnos un gusto de algo dulce, pero no los necesitamos para vivir, nada de lo que hay en la imagen es necesario para la vida. Entonces, mientras menos comamos de azúcar, mejor. La Asociación Americana del Corazón nos dice que no más de 4 cucharaditas de azúcar o de cualquiera de estas cosas para mujeres y no más de 6 cucharaditas para hombres. Un refresco puede llegar a tener 8 por vaso, por lata puede tener un poquito más, 9 o 12, entonces varía. Y los jugos endulzados, jugos de fruta también endulzados, pues también pueden tener valores altos de azúcar. Entonces, evitar todo esto lo más posible. Grasas saturadas, pues buscar los alimentos de origen animal altos en grasa, eso viene en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, si quieren consultarlo ahí. Evitar las grasas de origen animal como mantequilla, crema, chorizo, paté. Evitar los embutidos, también limitar los aceites de coco y de palma, porque de las grasas vegetales son las únicas que son saturadas, entonces todo eso evitarlo. Las grasas trans, que van a estar relacionadas con los alimentos altamente procesados, ¿sí? Por eso les pongo bocadillos procesados, aquí rosquillas, pizza, panecillos, o los que se han freído muchas veces. Esto fue lo más parecido que haya una quesadilla, entonces, bueno, una quesadilla frita o cualquier cosa que se haya freído muchas veces, puede tener grasas trans, entonces evitar el consumo de esto, ¿no? Insisto, no que nunca lo vamos a probar, pero puedes moderarlo y que no sean la base de nuestra alimentación. Moderar el colesterol, de eso ya vimos toda una plática, que se trata de no ingerir más de 300 miligramos de colesterol al día. Un huevo, la yema del huevo, que nos aporta hierro, nos aporta vitaminas y demás, pero también nos aporta el colesterol, nos da como 230 miligramos de colesterol. Entonces, pues con una yema de huevo y a otros alimentos diario podemos consumir sin problema, pero sí estar vigilando no comer el colesterol y sobre todo si hemos visto que nuestro colesterol ya está elevado, entonces ya tendremos que empezar a limitar estos valores. El sodio, la OMS recomienda no superar el consumo de 2.5 gramos de sodio o 2.500 miligramos de sodio al día, lo que equivale más o menos a 6 gramos de sal al día. La primera opción que siempre nos dicen es retirar el salero de la mesa para que no empecemos a salar las cosas antes de probarlas y potenciar el sabor con especias, ¿no? Por eso ahí les puse la pimienta grandota y la sal pequeña. Disminuir el consumo de embutidos, enlatados, salmueras, salados porque traen más sal. Las frituras también traen mucha sal. Las sopas instantáneas, una vez una sopa instantánea la revisé y tenía 1 gramo de sal así por la sopa, ¿no? La que se come uno, el paquetito entero, tenía 1 gramo de sal. Entonces, pues tenía casi la mitad de la recomendación. Entonces hay que revisar bien las etiquetas de todo lo que comemos y esto es en sodio, no consumir más de 2.5 gramos de sodio al día. Que esto es sobre todo de productos empaquetados, ¿no? No de lo que comemos en los alimentos que no están empaquetados. Hay que revisar entonces por eso las etiquetas y retirar el salero de la mesa. Y buscar un equilibrio entre el número de kilocalorías que ingiere cada día con la cantidad que utiliza en su actividad diaria, ¿no? Ya quedamos que si por la pandemia, que ahorita ya estamos regresando mucho, pues vamos a poder volver a comer un poquito más a lo mejor porque ya estamos regresando a hacer más ejercicio o a movernos más y los deportistas pues ya se están integrando más al deporte, entonces va a haber equilibrio, tiene que haber equilibrio entre lo que como y lo que gasto de energía. Y pues el sedentarismo, nada más que se acuerdan que se lo señalaba ahí en muchos casos, que les decía el sedentarismo es factor de riesgo, no nada más haga o no haga errores alimentarios, el sedentarismo es un factor de riesgo para muchas de esas enfermedades y entonces hay que pues estar activos, ¿no? No precisamente ser deportistas, pero sí estar más activos. Bien, pues corriendo pero llegamos al fin de esto. No se preocupe. Ya llegamos al fin. Excelente, no se preocupe.
Todavía tenemos 5 minutitos para alguna pregunta. Agradezco una vez más su información. Hace un momento, al inicio de la transmisión, realicé la pregunta de cuál es tu peor error al momento de alimentarte y pues tenemos bastante participación. Por ejemplo, aquí nos comentan que pues uno de los básicos es preferir la comida menos saludable. Ajá. También Darío nos dice alimentos con mucha grasa, comidas demasiado abundantes y pocas veces al día. O sea, entiendo que él come mucho, 1 o 2 veces, ¿no? Quizá al día. Algo así. Michiru dice, no como suficiente proteína. Dice Esmeralda, comer mucho pan. Eduardo Santiago, la tentación, que bueno, podríamos entender todo lo que ahorita nos mencionó, ¿no? Por ejemplo, las quesadillas, toda esa garnachas mexicanas que podría afectarnos. Diego Jiménez también, la tentación y el clásico, hace mucho que no lo como. También ese nos traiciona a veces. Tere dice, no tener un horario para comer. Eren Jürgen también nos dice el horario. Eric Zurita dice, el no saber qué comer en cada momento del día. Ok. Eren también nos dice el horario otra vez. Nelly nos dice, comer con mucho picante. Que puede irritarle la mucosa gástrica. Ajá. Perry dice, no comer balanceado y desordenar los horarios. Ok. También nos dice, no comer a la misma hora. Ok. Sí, supongo que, bueno, hay cierto hábito que se empieza a generar si uno respeta los horarios ya establecidos. Tito nos dice tomar agua endulzada o refresco. Sí, pase de azúcar. David Vázquez nos dice desayunar sucaritas. Ok, podría ser. Pueden tener más azúcar y menos fibra de lo esperado. Claro. Pero hay otras opciones de cereales, para desayunar. Hay muchas otras opciones de cereales que se puede consumir. Pero bueno, esas del tigre están muy buenas. Que deje un día a la semana las del tigre y otros días que coma de otras, a darle variedad a la dieta. Perfecto, eso hay una buena opción ahí. Dice, bueno, Soledad aquí en las preguntas nos manda un hola, bonito día. Jan Moore nos dice excederme en las cantidades. Yo creo que muchas veces subestimamos las porciones que nos comemos, ¿no? Yo creo que esa podría ser muy, muy relevante ahí. Claudia Fonseca, comer harinas y azúcares en exceso. María del Carmen Camacho dice dejar de comer por varias horas. Pues sí, al final del día, si uno no comió, pues empieza a dar un atracón ahí de aquellos. Ajá. Liz Miranda dice consumir azúcares en exceso. Andrea dice comer en exceso. Elías Hernández dice grandes comilonas y tiempos de ayuno. Ok. Virginia Vicky dice cantidades, supongo que se refiere a altas cantidades de comida. Charlie dice exceso de calorías, poca actividad física. Bueno, yo creo que sí, que si no realizas actividad física y tienes una alta ingesta calórica, pues puedes correr el riesgo de estar cometiendo errores. Giovanna nos dice comer comida chatarra, que aquí ya la mencionamos como comida no saludable, ¿no? Ajá. Wilbert nos dice no sentir saciedad. Ok. Para eso puede comer más lento, intentar masticar más los alimentos y quitarse ahí ayudan no comer, por ejemplo, viendo la televisión o leyendo o haciendo otra cosa, porque no nos percatamos de que estamos comiendo y entonces ya nos acabamos el plato, porque estaba viendo la televisión y ni cuenta me di. ¿Cuánto más o menos cree usted, o más bien cuánto es lo recomendable que tiene que durar una comida? ¿20, 25 minutos? Pues es que varía de lo que sea la comida, o sea, qué tanto hay que cortarla, o sea, no hay como que un tiempo fijo, pero sí, yo lo que les recomiendo es que dedicarle el tiempo solo a comer. A lo mejor sí, en convivencia, la asociación esta del corazón hablaba mucho de la convivencia en familia, comer en familia, pero que sea eso nada más platicar, o sea, no en familia y que cada quien tiene su celular. Claro. Y está viendo el celular, porque no percibimos lo que comemos si estamos distraídos viendo la tele o leyendo un libro, y entonces podemos comer mucho más de lo que pensábamos que íbamos a comer. Excelente recomendación. Enfocarse en que uno está comiendo, ¿no? Y se va a dar cuenta de lo que realmente ingiere, ¿no? Que podría ser mucho. Está comiendo y se va a saciar. Exacto.
Ah, también Elsa nos dice el estrés por el tiempo. Sí. Bueno, el estrés de la vida en general. El estrés de la vida. Gis nos dice cenar tarde. ¿Es cierto eso? Si uno ingiere, o sea, si uno ingiere su cena demasiado tarde, ¿es Puede malo? ser la cena la comida más abundante, solo si hace uno deporte, Ok. porque durante el sueño van a reparar tejido, van a utilizar proteínas y demás. Si uno no hace deporte, la cena debe ser ligera. Y no me Excelente. refiero a deporte justo antes de la cena, sino reporte a lo mejor en la mañana y la cena pues puede ser un poco más abundante porque a veces es cuando tenemos el tiempo, ¿no? Los deportistas, los que yo veo de la UNAM, pues salen corriendo en la mañana, sí traen sus comidas, pero pues comen rápido porque es entre clases e ir a entrenar y demás. Y en la noche es cuando tienen tiempo de cenar con calma, de comer con calma. Entonces puede ser más abundante la cena, pero insisto, si hace uno deporte, si ya no hace uno deporte, ya rebasó los 40 años, mejor que sea moderadita la cena. Ok, si uno ya se acuerda de la primera colección de los tazos, ya hay que irse con Ajá, cuidado en la cena. Ok, sí, y bueno, Neftalí aquí sorprendido si se puede comer cereal. Ya dijimos que sí, que hay mejores sí, opciones que esas azucaradas en exceso, pero que una vez a ajá. la semana podría ser. Y las mismas marcas promueven de diferentes cereales, o sea, no es que una marca sea la malvada, ¿no? Las mismas marcas promueven de todos los cereales. Excelente. Hay muchas otras respuestas, hay muchas otras preguntas, pero el tiempo ya nos estamos pasando. Claro. Este es un tema increíble, incluso aquí en los comentarios todos están de acuerdo conmigo. Muchas gracias, agradezco a nombre de la comunidad universitaria, de la dirección, toda esta información que nos trae y que nos conviene a todos, no solamente a los deportistas, sino al público en general. ¿Algún comentario final que tenga, licenciada? No, muchas gracias por sus comentarios y por escucharnos. Eso, pues agradezco en nombre de la dirección, también a la comunidad universitaria que nos vio. Los invito para que el próximo martes a las 10 de la mañana aquí nos vean en Nutrición y Deporte. Yo soy Ernesto Solís y un gusto estar con ustedes. Nos vemos. Hasta luego.